Buenas noches, estamos en una sección más de Masterclass. Hoy tenemos una invitada muy especial y a quién de ustedes les interesa manejar bien sus finanzas. Mi nombre es Diana María Muñoz y hoy tendremos a Erika María Torres Flores aquí en nuestro espacio. Erika María, buenas noches y bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Es un espacio que Diana María ha venido promoviendo con mucho éxito porque pues a todos nos interesa crecer en información, en valores, en círculo de asociación y sobre todo en emprender sobre todo nuestros propios sueños que sí o sí se cumplen. Creo que cada vez que alguien tiene algo en su corazón es porque ya está escrito que es nuestro. Y de hecho hoy traje unas poquitas diapositivas porque quiero ser más conversacional y al final, si alguien tiene alguna duda, pues con todo el amor y el gusto, si la conozco la respuesta y si no la investigamos porque no me la sé todas tampoco. Entonces, muchísimas gracias a todos y felicitaciones. Bueno, esta diapositiva que les tengo aquí me parece maravillosa y se los digo con todo mi corazón. Yo soy muy feliz porque nada me ha sido fácil. Cada uno de ustedes, al igual que yo, ha pasado por cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas que te enseñan, ¿cierto? ¿O soy la única? Yo sé que sí, que a todos nos ha tocado. Pues les cuento que en el camino de la vida, a mi edad actual, hoy tengo 51 años de edad, soy una persona que sigo en crecimiento, sigo en formación y el tema de la felicidad, escasamente, se los tengo que decir con toda honestidad, apenas hace un año, hace unos 6 años, me hice consciente de que se puede ser feliz incluso en la adversidad. ¿Y qué hay por contar? La vida es hoy, solo por hoy. Algunos conocen la filosofía de los alcohólicos anónimos, que para mí fue súper valiosa en su momento, porque me enseñaron a vivir en gratitud. Y cuando usted agradece, créame que el universo le entrega más y más. Pero eso solo lo aprendí exactamente, se los voy a decir, hace 11 años que conocí esa palabra de la gratitud y solo por hoy y por estas 24 horas que me la enseñaron en ese grupo. Algún momento estuve en ese caminar y para mí fue grandioso y yo no nunca lo niego, que estuve en ese programa por espacio de 3 años y allí aprendí a volver a crecer y a creer en mí, sobre todo, y conocerme a mí misma. El hecho de que hoy soy feliz, sí, lo puedo decir que sí, y aunque no todos los días son color de rosa, digamos que es una mentalidad hoy muy diferente, más abierta al conocimiento y a creer en mí misma, en que yo lo que sueño lo puedo cumplir. Esas fotos que estamos ahí mostrando son espacios de tiempo diferentes donde la vida realmente me ha recompensado. No ha sido fácil. Y si cada uno de ustedes revisan, todos hemos pasado por momentos muy, muy críticos, donde la vida no fue muy agradable, ni fue color de rosa. Así que bienvenidos, les quiero compartir hoy mi experiencia, lo que sigo creyendo y haciendo. De hecho, hoy precisamente estuve en un municipio de acá, Antioquia, y adivinen qué, oportunidades de negocio. Siempre hay. Cuando usted está aperturado a ver más allá, no necesariamente tienes que tener el dinero ahí en la billetera o en la cuenta del banco. Es dime cómo, qué hay para hacer y cómo se puede. Mente abierta, eso es todo. Entonces, me encanta porque últimamente hemos estado juntas, Diana y yo hemos estado proyectando grandes cosas. Han habido grandes proyectos que juntas los hemos logrado y creo que seguiremos porque estamos todavía muy jóvenes, disfrutando más sin angustia, pero construyendo cosas que pueden generar mayor bienestar, no solo para nosotras mismas, sino para personas que quizás no los inspiremos y nuestras propias familias. Regálame la siguiente.
Voy contando por lo pronto en algo que en mi formación profesional no soy, estudié administración de empresas, especialista en gestión del talento humano o desarrollo organizacional y además abogada. Toda esa formación, aparte de otras cosas, diplomados, talleres y cosas, digamos que obedecieron al momento de la vida donde la vida me puso. Pero hay una cosa muy importante que conocí hace más de 30 años y fue el multinivel. En el multinivel usted conoce mucha literatura de valor. Se puede decir que mi primer multinivel lo conocí a los 20 años. Y el primer libro que conocí en ese proceso, que me parece muy valioso, es un proceso que te reta a conocer el ser humano desde su propia esencia, pero además hay mucha literatura. Entre ellas encontré libros como Padre Rico, Padre Pobre. Casi todos, no sé si a ustedes les pasó, pero a casi todos nos dijeron, estudia, consíguete un título consíguete un título y consíguete un empleo para buscar una jubilación. Digamos que eso funcionó hasta los 80s, pero la generación de ahora, incluso la mía, hay muchos que ya no se alcanzan a jubilar. Padre Rico, Padre Pobre me mostró en esencia dos cosas que mis dos padres obviamente no me lo enseñaron, pero que hace sentido y hoy lo entiendo y se los quiero compartir. El dinero funciona en cuadrantes, en donde hay un grupo de empleados y autoempleados y otro grupo de inversionistas y empresarios o dueños de empresa. Cuando yo leí ese libro por primera vez, me hizo todo el sentido de que yo, y de hecho lo decreté, siendo muy niña a los 15 años, pero después de los 20 que empecé a obtener información de valor, como el hombre más rico de Babilonia, entonces empecé yo a conocer más información y a buscar información para que me enriqueciera más. Entre esos está este libro que se los recomiendo absolutamente a todos. Alguien que quiera cambiar realmente su realidad financiera tiene que entender estos 5 principios de oro. Y los hizo el rey Salomón. ¿Quién fue el rey Salomón? En la Biblia escrita católica, en todas las Biblias está el libro del rey Salomón, los proverbios, y era el hombre más sabio. Él no pidió riqueza, sino sabiduría. Y en este libro, junto con Padre Rico, Padre Pobre, créanme que yo fundamenté y decreté, no sé si ustedes creen en que ustedes pueden decretar su futuro y establecer un sueño de vida en los siguientes 15, 20, 30, 40 y 50 años. Pues miren, sin tener todavía esta información de valor de libros tan valiosos como esos dos, solo para mencionar esos dos, Erika, siendo una niña de 15 años, dijo, a los 50 años yo debo estar o muy tranquila o, no o trabajando poquito, tranquila, o trabajando nada, porque los ingresos residuales deben sostener mi calidad de vida. Y resulta que hoy tengo 51 y efectivamente desde los 49 ya se gestó una decisión muy grande. Yo tomé que fue renunciar a un empleo muy bueno que quería tener calidad de vida. Si me hacen caso en el leer Padre Rico, Padre Pobre o El Cuadrante, el Lujo del Dinero, que es otro de los libros de Robert Kiyosaki, donde habla de la carrera de la rata, que es lo que nos dijeron. Estudia, consigue un título, busca un empleo y jubílate. Y esa carrera se va yendo, y cuando menos piensas, llevas 30 años trabajando, haciendo exactamente lo mismo. Entonces quiero detallar con ustedes estas 5 reglas de oro que las he hecho mías. Obviamente sigo en proceso, porque yo quiero, aunque hoy tengo muy buena calidad de vida y puedo ser muy agradecida y grata de todo lo que hoy se tiene, hoy tenemos otro estilo de vida, se puede adquirir más y enseñarle a otros. De hecho, en uno de los procesos negativos de mi vida aprendí cómo hablar con los bancos. Ahora se los cuento un poquito más adelante al finalizar. Entonces les quiero recomendar libros de Robert Kiyosaki, El Cuadrante del Flujo del Dinero, y este en especial, El hombre más rico de Babilonia. Entonces la primera regla de oro habla,
El dinero se aferra a los que ahorran al menos el 10% de sus ingresos. Con ello garantizan su seguridad y la de su familia. Resulta que a ninguno nos educaron a que usted, que es el que genera su dinero para la familia, para las necesidades, para pagar la cuota hipotecaria, el arriendo, todas estas obligaciones que en la medida que vamos creciendo y construimos otros proyectos como la familia, pues nunca nos pagamos a nosotros mismos. Resulta que Robert Kiyosaki desde ahí me lo enseñó y me lo refuerza el rey Salomón en este tema. El 10%, si tú te ganas 2 millones de pesos, 200.000 pesos tienen que ir a reservas. Y esa reserva, el mero hecho de conservar ese 10% de tus ingresos va a hacer que más dinero sea traído a tus bolsas. Y eso es muy poderoso. El tener el dinero si se quiere, un talismán, hace que más dinero llegue a ti. Pero el principio general que hay allí es el reconocerte a ti mismo un valor por el trabajo que inyectaste para ganarte los 2 millones de pesos, para seguir con el mismo ejemplo. Entonces, mire qué poderoso que esto no lo enseñan en las escuelas, ni les interesa que aprendamos a manejar el dinero. Usted empieza a ahorrar el 10% de su ingreso de hace 10 años hacia atrás. Usted tendría hoy un capital importante para una propuesta, una cuota inicial de algo, de un inmueble, de un vehículo que salga a trabajar por usted o para usted. Eso puede generar un asunto de capitalizarse en la medida que ese dinero tampoco se quede quieto, pero el reconocerte a ti mismo hace la diferencia de aquellos que no lo hacemos. Esa segunda regla de oro que menciono aquí, el dinero trabaja con diligencia y de forma rentable a aquellos que hacen buen uso de él y lo multiplican. Aquí los quiero llevar a la parábola bíblica de los talentos. No sé si se acuerdan de los talentos. Esa parábola bíblica dice de que un hombre rico le entrega a 3 personas de su confianza talentos de acuerdo a sus capacidades para multiplicarlo, porque él es un hombre rico. ¿Y qué pretende? Que le entreguen más dinero. Resulta que uno de ellos efectivamente le entregaron, voy a decir porque no lo recuerdo exactamente, 5 talentos, y cuando regresa al amo le entrega 10, es decir, lo duplicó, ¿correcto? Al segundo le concedió 3 talentos y él lo duplicó, pero en menos cantidad y le entregó 5. Igualmente ganó dinero. Y el último le entregó un solo talento y resulta que este último, por miedo, por pereza, por lo que haya sido, no entregó nada. Simplemente le devolvió a su amo el talento que le había concedido porque lo enterró bajo la tierra. Mire que este principio se conecta con el anterior. Ese 10% hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar después de que usted tenga un capital importante. En los talentos resulta que nosotros, cada uno de los aquí presentes o los que después vean esta grabación, tenemos talentos. Esos mismos talentos nos los entregaron para que hiciéramos con ellos multiplicación. No sé si me hago entender, pero ese fue el principio de entregar los talentos a cada una de esas personas en la parábola. Y aquí, en el libro del hombre más rico de Babilonia, igualmente nos invitan a que se trabaje con diligencia cada uno de sus talentos. Ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Soy muy hábil para hacer manualidades. Eso es un talento. Yo no sé hacer manualidades. Incluso con las manos se podría decir que soy tosca para hacer manualidades. Pero hay una persona que con esa habilidad puede hacer muchísimo dinero, porque es un talento que le otorgaron y que estás haciendo con él. Respóndete tú. Dame la siguiente. Toma consejos cómo invertir de los hombres sabios que tienen experiencia en ello. Miren qué interesante. En muchos libros hemos leído que somos el promedio del 5% de las personas con quien más nos relacionamos. Y eso tiene todo el sentido y todo que ver con el resultado que hoy tengas. Si tú te reúnes con borrachos, adivina qué, tú eres el sexto.
Si tú te reúnes muy constantemente con chicos que les gusta jugar a los dados, el parqués, las maquinitas, adivine quién es el sexto. Ahora bien, si nos reunimos con personas que no piensan sino en ser empleados y en la pensión y que su promedio de ingresos es los mismos 2 millones de pesos, adivina cuánto ganas tú. Es más o menos lo mismo. Eso tiene toda una lógica y es que en el ambiente en que tú te mueves, ese ambiente te va permeando y hace que tú te comportes de la misma forma en el mediano plazo, incluso de manera inconsciente. Pero eso lo vas tomando en la medida que, o lo vas corrigiendo en la medida que lees, escuchas podcasts y te empiezas a relacionar con otro tipo de personas. Alguna vez hacíamos una reflexión de por qué éramos de pronto personas como más solas, como que no teníamos tantas amistades, porque uno ya tiene una mentalidad diferente. Yo les puedo decir desde mi experiencia propia que entre los 20 años, donde uno todavía es muy inmaduro y muy loquito, hacia los 35 años, en mi caso personal, mis amistades, todas eran muy personas de consumir licor, de fiestas, de juerga, de desorden. Sin embargo, en mí había una semilla muy poderosa de la lectura, de no llegar a vieja trabajando y trabajando y trabajando 8 y 9 horas para otro. Yo eso lo tenía súper claro a pesar del desorden. Entonces observa que la vida te va poniendo en círculos de asociación en la medida que tú estás preparado para recibir otra información. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Si ustedes se devuelven en el pasado, créanme que por sus vidas han pasado personas, unas muy valiosas, unas no tanto y otras que te dejaron sencillamente aprendizajes. Aprendizajes que te permiten hoy no repetir algunos errores. El dinero, el número 4, el dinero escapa si lo inviertes en empresas que no son familiares a ti. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Erika, hay un negocio maravilloso de trading. Yo no sé nada de trading y no quiero invertir ni aprender en trading. ¿Por qué voy a meter allá 2 o 3 millones de pesos que no los puedo poner en algo que a mí me guste o que conozco? Esa es la invitación de este principio del hombre más sabio de Babilonia. Es eso, no meter tu dinero en negocios que tú no tienes ni idea. El trading para mí que fue uno de los proyectos que en su momento me ofrecieron, me gustaba las rentabilidades y las cosas que mostraban, pero yo en mí misma era suficientemente claro para mí que yo no quería ni estudiar el trading, ni estaba dispuesta a sentarme a las 2 o 3 de la madrugada a ver la bolsa de valores de Nueva York, ni nada de esas cosas. Distinto en algo que a mí me gusta y me tengo un poquito de confianza en la propiedad raíz. Por ejemplo, Erika, ve, hay un proyecto, les voy a contar así por encimita, hay un proyecto que hoy estábamos mirando incluso de una inversión inmobiliaria. Somos 4 o 5 socios y esto es simplemente para rentas cortas. Y para los propietarios podemos hacer semanas de vacaciones. Les cuento, chicos, que la proyección que este señor tiene en esta zona del Peñol es un Disney World antioqueño. Así de sencillo. O sea, yo lo vi de una. Pero eso es porque yo ya llevo varios años haciendo este tipo de inversiones y metiéndome en negocios, incluso solamente apalancada de una tarjeta de crédito. Así se los puedo decir. Una propiedad se pisó casi que con 5 millones de pesos, casi que de una tarjeta de crédito y unos ahorros que habían. Y esa propiedad llegó a los 5 años a 500 millones de pesos. ¿Sí me hago entender? O sea, yo me tengo confianza en ese tipo de negocios, pero es porque ya me he metido y digamos que hasta aquí me ha ido bien, gracias a Dios. Sin embargo, a ustedes y a todos nos han pasado amigos, conocidos, otros no tan conocidos. Aquí hay un proyecto para invertir en monedas, criptomonedas. No, paso, porque no es mi fuerte y no estoy dispuesta a estudiar. Y es un error garrafal tú coger tus ahorros de toda la vida y entregárselos a un tercero, así sea un amigo, para que te los administre.
El poder del dinero está porque tú lo manejas y tiene tu propia energía. El dinero es una energía, chicos. Número 5, no seas codicioso y no esperes ganancias imposibles y demasiado rápido. Por invertir agresivo y sin experiencia puedes perder todo lo que tienes. Real. Muchísimos casos en el país. Para contar sobre todo las pirámides. Todos, en la mayoría hemos caído en ese negocio de invierte poco y gana rápido el 300%. Eso no pasa, muchachos. O sea, eso no pasa. Sí o sí el dinero requiere trabajo y de tus talentos. Exige disciplina y que tú tengas que inyectar algo de ti en la multiplicación de tu propio dinero. Eso no pasa así de buenas a primeras. Es más, desconfíen. Desconfíen cuando les hagan una propuesta así de ambiciosa. Obvio, eso no pasa. El tema es que tienes que estar abierto, sí, a posibles ofertas, posibilidades, pero siempre y ante todo que tú tengas al menos conocimiento o por lo menos el interés y las ganas de aprender a hacer lo que te están proponiendo y que quieras aprenderlo a hacer. De resto, es imposible generar dinero o riqueza de algo que tú no estás dispuesto a sacrificar parte de tu tiempo y de tus talentos. Voy a hacer aquí un paréntesis cortico y es en lo siguiente. Si todos nos devolviéramos al primer cheque que recibimos, sea por un trabajo, por un empleo, por lo que haya sido que te hayan pagado la primera vez y hubieras tenido al menos dos de estos hábitos, ¿qué capital tendrías hoy? Grande. Tendrías más o menos un 50% de una cuota inicial de un apartamento estrato 3 o 4. Créanme que sí. Entonces, hoy no es tarde para empezar a hacer ese 10%, empezarte a relacionar con gente que tiene otros resultados o resultados que a ti te gustaría tener. Yo sé que aquí la mayoría conocemos a una amiga común que se llama Gloria. Yo a esa persona la admiro muchísimo. Gloria Estela Argüello para mí fue una persona clave en un momento crítico de mi existencia, donde estábamos pasando por una crisis financiera. Yo espero que a todos les haya pasado, porque el aprendizaje que hay allí es increíble. Yo en esa crisis financiera aprendí a negociar con los bancos. Y de ese aprendizaje quedó un ahorro de más de 130 millones de pesos, que hoy están invertidos en otro apartamento. Ven o sea, en toda crisis, siempre, no es quejarnos por qué a mí, sino para qué a mí, para qué a mí. Cuando estamos en medio de esos remolinos, llega un ángel de la guarda, como yo los llamo, o un ser especial, en este caso fue Gloria Estela Argüello, y dijo una palabra mágica que conectó conmigo. Y me dijo, todo al final es felicidad. No os preocupéis. Y al día siguiente, bueno, digamos que ese mismo día en mí se tranquilizó algo, porque ese mensaje me lo mandaron del cielo. Yo estaba realmente muy angustiada, muy angustiada. Por eso cuando conozcan de alguien que esté inundado en las deudas, como me vi yo, y Diana también estuvo ahí en ese paseo conmigo, lo primero que hay que decirle a esa persona es desconéctese emocionalmente de la deuda, porque adivinen qué, los bancos no necesitan esa plata. En cambio, tú sí la necesitas para mercar, para comer, para tratar de tener fuerzas para seguir trabajando y trabajar en lo que sea necesario para salir de las deudas y hacer un plan agresivo de pago de deudas. Eso aprendí a hacer. De hecho, yo en este momento le ofrezco a algunas personas ese servicio porque estoy en capacidad, por haberlo vivido en carne propia, de poner una persona a que en 2, 3 años pueda salir de crisis financieras por el pago agresivo de deudas. ¿Que hay que hacer sacrificios? Obvio, obvio sí. Hay que hacer sacrificios y poder solucionar por lo que haya sido malas decisiones, situaciones adversas a ti que no podías controlar
o lo que haya sido y estés hoy en un remolino de deudas. Todo tiene posibilidades de solución, pero es necesario que te desconectes emocionalmente de las deudas. Es necesario. Dame la siguiente, Diana María. Dame la siguiente, esa. Dame un minutico que no me quiere pasar. Síganos contando otras cositas mientras tanto. Listo, dale, dale, tranquila. Listo, me escuchan, ¿cierto? Bueno, entonces miren, el tema del dinero para mí, casi todos, nuestros padres con lo que tenían hicieron lo mejor que pudieron con cada uno de nosotros. Resulta que en nuestro sentir, digamos, en nuestro ser, hay una sabiduría innata que todos la tenemos. Créanme que todos somos hijos del mismo Dios e indiferente de la religión que tú practiques, aquí eso no se trata de ningún tipo de religión, porque incluso yo hoy lo que practico es una mente abierta, gratitud infinita con mis seres de luz, los arcángeles y Dios en su máxima expresión y en la expresión de otros seres humanos que comparten en mi caminar esta existencia. En cada uno de nosotros hay una semilla de grandeza, hay una semilla de grandeza y es necesario reconocer las capacidades o talentos como para seguir manejando el tema de la parábola que cada uno tenemos. Y si fueron puestos en mí, es necesario que los explotemos, que los trabajemos. Créanme que cada uno de nosotros, los aquí presentes y los que vean esta grabación, en cada uno de nosotros hay una semilla de grandeza que genera riqueza, que genera bienestar para ti y para los tuyos. Aquí hay que pensar en esa pregunta. ¿Quién soy frente al dinero? Uno tiene personas muy cercanas y uno mismo ha tenido conductas erróneas, por lo hablo por mí, todo lo que estoy diciendo es porque ya lo he vivido, donde el dinero para mí no era respetado, no lo veía como hoy lo veo, como una energía que provee bienestar y que además sale a trabajar para mí o por mí. Miren esto qué interesante, si piensas multiplicar el dinero rápido, invierte en ti mismo, inversiones que conoces o en crecer tu propio negocio. Ahí redondeo la idea, miren todos, ¿quién no quiere tener algo mejor cada día? Yo diría que todo el mundo quiere tener mejor calidad de vida todos los días. Eso es posible con el negocio que tengas, con tus talentos potenciados a la máxima expresión. Si soy buena haciendo manualidades, siendo vendedora de carros, siendo comercializadora de productos de bienestar, lo que sea. Créame que si usted potencia esa habilidad le genera dinero. Y obviamente, para generar riqueza, yo no puedo depender de un solo ingreso. El dinero hay que ponerlo a trabajar en diferentes escenarios, o como decimos por ahí comúnmente, los huevitos hay que ponerla en diferentes canastas. Eso que me invita a que yo no me puedo quedar pensando en solo mi empleo o en solo mi negocio propio. Yo debo de diversificar y tener más opciones. Ejemplo, si hoy tengo una situación con deudas, yo sé que cada 15 días o cada mes recibo solo 2 millones de pesos, pero mis deudas van por más de 12 millones o 13 o 15. Es obvio que yo tengo que implementar un plan agresivo de pagos, incrementando también esos 2 millones de ingresos.
que me entren otros 200.000 pesos extras por otra labor, como podar un jardín de mi vecino. Obvio no puedo tener pereza, obvio tengo que estar dispuesta a hacer otras cosas. Eso significa, se los voy a decir que en estos días escuché a una mentora que también la escucho con regularidad, que se llama Margarita Pasos. Ella decía en uno de sus podcasts muy interesante, y esa mujer es muy poderosa. Ella decía, porque hay personas que viven en casitas de palitos y plástico y llevan ahí viviendo, pues por poner un caso extremo, obvio, pues no creo que una persona viva ahí más de 40 años en una casa en esas condiciones, sin embargo los hay. A que si yo, que ya hoy tengo un estándar de vida diferente, que yo quiero vivir antes mucho mejor, si llegara a volver a ese estadio de empezar en una casa en esas condiciones, yo les aseguro que estoy dispuesta a trabajar 18 horas diarias, lo que sea necesario, para en 6 meses salir de ahí a una casa que no va a ser de esas condiciones, pero ir mejorando. Pero porque si es normal para muchas personas vivir ahí 30 y 40 años. Adivinen por qué. Porque ese es su normal y no están dispuestos a potenciar sus talentos y hacer más allá de lo que podemos dar, porque todos, insisto, tenemos una semilla de grandeza dentro de nosotros mismos. Requiere más trabajo y esfuerzo, pero tienes más control sobre ello y menos riesgo si haces algo que conoces. Yo insisto, no es en que conozcas lo que hagas, sino que potencies lo que ya sabes que te gusta hacer, aquello que disfrutas hacer. Créame que está conectado con esa inteligencia infinita que todos tenemos dentro de nuestro ser. Y ahí está el poder de generar ingreso adicional para hacer proyectos adicionales a los que ya tengo o salir de las deudas que necesito pagar urgente. Regálame la última, creo que ya la tengo ahí terminando. Voy a hablar de un tema que también yo sé que muchos lo tenemos claro y es los gastos. Todos tenemos un ingreso X o Y, cada uno sabe qué se gana y en qué se los gasta. Espero que sí. Igual si el que quiera tener una tabla de control de ingresos y gastos me la pide. A través de Diana María se las paso. Resulta que cada uno es una empresa. Cada uno tiene en sí mismo una empresa. Mi empresa soy yo. Y llevar el control del dinero es clave. Generar hábitos del manejo del dinero es clave. Miren, aquí pongo algunas cosas, pero el dinero como tal, si tú lo ganas, debes tener también tranquilidad en cómo lo gastas. Miren estas decisiones, algunos hábitos que hay aquí definidos y es ser preventivo, detectivo, correctivo, presupuestador, diligente, propositivo, derrochador. Hay unas personas que me las he topado en el camino que viven más de la apariencia frente a los demás, a cómo me ven los demás y el círculo de asociación. Chicos, vea, esto tiene que ver, o sea, todo se correlaciona. Básicamente lo que quiero invitarlos aquí es que se revisen cómo soy yo con el dinero, qué tengo yo frente al dinero y si por ejemplo, en mi caso personal, yo presupuesto mucho. Yo presupuesto desde el mes 1 de cada año, hago un presupuesto y lo voy registrando en una planilla que yo manejo todos los días o por semana lo que se gasta, lo que ingresa y si se está cumpliendo el presupuesto que tenemos para ese año. Ejemplo, aquellos que tenemos vehículos, las pólizas de los carros, el SOAT, los mantenimientos extras que un carro exige. Eso no puede salir del día a día. Usted ya sabe que eso lo tiene que hacer mínimo 2 veces en el año. Las pólizas una vez al año, el SOAT igual. Eso no, o sea, para que usted no sienta el batacazo, por ejemplo, de sacar, no sé, 4 millones de pesos de una, ¿qué hay que hacer? Hay que presupuestar ese dinero de manera preventiva, ahorrarlos desde el día 1 o del día del vencimiento. Ejemplo, mi póliza personal de ese vehículo se vence los febreros. Yo para febrero de 2026
debo de tener resuelto esa plata. Entonces, ¿cuándo debía haber empezado a presupuestar ese dinero? En febrero de 2025. Tengo 12 meses para programar ese pago y así no me siento tan agitado el día del pago de esa póliza. Solo para mencionar ese ejemplo, que hay otras cosas que tenemos que tener muy visualizados y son los gastos. Ustedes han escuchado los gastos hormiga, todos los tenemos. El mío se llama chicles. ¿Cómo les parece que mis chicles semanales me quitan casi 20.000 pesos en el mes? Si yo cojo esos 20.000 pesos y los multiplico en un año, adivinen cuánta plata es. Eso es una platica. Semanales. Les estoy hablando que son más de 400.000 pesos. ¿Sí ven? Y así hay gastos hormigas como el cafecito en Starbucks o el cafecito capuchino de la esquina de mi casa que es muy rico, o los cigarrillos y tantos otros gasticos hormiga que tenemos. No, no implica estar en derroche o en despilfarrar, es darnos gusto con responsabilidad. Pero obvio, eso a veces no lo visualizamos. Necesitamos de un tercero que nos ayude a mirar eso. Yo eso lo aprendí por un cursito que hice en el momento crítico que les mencioné hace unos minutos, donde todo era casi que un caos. El círculo de asociación, muchachos, insisto en eso para ir finalizando. Créanme que el círculo de asociación es clave para mirar cómo manejas tú las finanzas. Es clave, porque no es lo mismo estar con personas que piensan en inversión, en capacitarse, en comprar un libro original, en ir a un seminario, en que cada 8 días estemos tomando cervecita, por ejemplo, como tuve una época, como se los decía, yo tuve una época así. Sin embargo, gracias a Dios tuve el hábito de la lectura siempre, siempre, siempre. Miren, estos resultados que se ven ahí en esas imágenes, cada uno se ubica. Yo quisiera llegar al de Millonarias, creo que vamos caminando hacia allá. No puedo decir que ya me sienta sobre ruedas, gracias a Dios hay fluidez, se genera ingresos, hay ahorros programados, hay cosas ya previstas para el 2026, por ejemplo. Estas imágenes simplemente son un resultado de cosas y decisiones que tomamos con respecto al dinero. Cada día, cada 24 horas tú puedes hacer la diferencia. El tema es cuánto lo deseas, cuánto estás dispuesto a estudiar más, a trabajar un poquito más, a hacer cosas diferentes, a llevar un control de tus gastos y tus ingresos, a ir a seminarios, a estar conectado a una charla como esta, a escuchar un podcast diario de Margarita Pasos o de un Robin Sharma, de tanta información de valor que hay. ¿A cuánto estás dispuesto? Miren, estas herramientas las pongo ahí porque muchas de esas las practico. Personas que me inspiran las tengo y no necesariamente están vivos. Hay gente que sí, otros que no, pero las personas que inspiran te invitan a ser cada día mejor, porque todos, absolutamente todos, tenemos semilla de grandeza en nuestros corazones y nuestra alma lo sabe. Tablas de organización, el que quiera nos las piden. Yo tengo una tabla de Excel maravillosa, la amo para llevar los controles mensuales de nuestros ingresos. Recuerden que la familia es una empresa. Creo que es la más importante, más que tu empleo. La familia. Y la familia tiene un presupuesto y eso hay que saberlo administrar. Y a veces hay que sacrificar el paseo X o Y porque hay que pagar o hacer otras cosas o invertir en fin, eso ya después los podríamos mirar. Asesores financieros con experiencia, obviamente los hay. Siempre apóyate de personas que te inspiren y que tengas, si se quiere, química con esas personas, que te inspiren confianza y que quieras, obviamente, pues aprender de ellos. Muchachos, básicamente esto era lo que quería compartirles. Muchas de estas cosas han sido vivencias propias, perdón. Básicamente, la vida todos los días nos ofrece oportunidades. Hoy estaba escuchando una oportunidad, creo que eso hizo parte pues de este retraso y por eso estoy aquí en la reunión, pero cumpliendo siempre con nuestra palabra. Hay un libro muy poderoso que se llama Los Cuatro
recuerdos, también se los recomiendo muchísimos. En la lectura hay mucho poder. En la lectura tú encuentras soluciones a muchas situaciones y sobre todo rodearnos de personas que aporten a nuestra vida. Hay muchas personas que pasan por nuestro caminar que son maestros, nos enseñan. No necesariamente es gente mala o no, simplemente fue un proceso de aprendizaje que de ahí hay que tomar lo mejor y seguir avanzando. Muchísimas gracias por estar, los felicito y dejo este espaciecito, estos minuticos para que nuestra moderadora Diana nos vaya cerrando y si hay alguna preguntita la podamos revisar. Gracias. Yo quisiera eso, saber si alguien quiere conversar con Erika de ciertas cosas. La verdad, ella no contó el 100%, es un poco modesta en ciertas cosas, pero para mí es una genio cuando dice que va a moldear, parece una alfarera, moldeando proyectos y cosas. Ya hoy está metida o metiéndose en un proyecto, en el Peñol, un proyecto muy, muy chévere, y eso es una proyección al futuro. Como ella bien lo dice, no tienes que tener todo el dinero. Y lo hemos hecho así. Nosotras hemos hecho, esta casa se construyó solo con un deseo nomás y en el camino se fueron dando las cosas y es que también he aprendido de ella es meterme. Si yo tengo ese sueño, ese deseo es meterme. Y así hemos construido varias casas y hemos tenido varios proyectos. Y antes de que alguien quiera preguntar algo, yo quiero decirles esto, y es que si hoy alguno de ustedes o todos tenemos ciertas deudas, pero las deudas les están ganando, yo quiero decirles con toda la convicción del mundo que vamos por buen camino. No importa cuántas deudas tengas. Eso quiere decir que estás aprendiendo a administrar tu dinero, que estás haciendo un canje, haciendo un caje con eso. Y no importa qué debas y a cuántos. Vas por buen camino, sigue haciendo el ejercicio. Eli, tienes una pregunta. Sí, aprovechar el espacio, aunque Erika para mí ha sido mi maestra en este tema y me ha ayudado muchísimo. Cuando ella habla de acelerar los pagos y las deudas, ¿cómo se realiza esa programación para poder, bueno, hacer abonos? O ya hay que hacer un cálculo más especializado para uno poder decir, vengan tanto tiempo, tengo que pagar estas deudas. Bueno, te cuento que en el momento que tuvimos aquella crisis financiera, yo aprendí algo y es que, imagínense que para esa época nosotras estábamos debiendo más de 300 millones de pesos. Y se los cuento aquí, o sea, eran 7 bancos, más de 300 millones de pesos, 2 personas naturales y todos acosando. En ese momento de mi vida, Diana fue un factor importante porque me ayudaba. Yo conseguí un contrato adicional al empleo que tenía. O sea, para acelerar pagos hay que sacrificar algunos temas. Uno, pues generar un ingreso adicional, sí o sí, de tu propio talento, de lo que tú sabes que puedes hacer, que lo disfrutas y lo tienes que hacer, obviamente después del horario laboral. Digamos que hoy cuentas con un empleo fijo, listo. Y ese empleo fijo te genera X ingreso, Y ingresos. Y con ese ingresos ya digamos que tú los tienes al tope. Pero resulta que en esos ingresos tú tienes una salidita dominical donde se van 200.000 pesos. De vez en cuando te tomas un cafecito que no te lo debes de tomar. Es empezar a revisar qué gastos hormiga están generando una salida que no la estoy viendo como un gasto, pero que si tú sumas, mira el ejemplo mío de los chicles. En un mes se pueden ir casi 400.000 pesitos si yo sigo con ese hábito así como iba. Entonces es empezar a mirar paso a paso, con toda la mente abierta, si de esos, voy a decir cualquier cifra, 2 millones de pesos, yo ya tengo comprometidos 2.800.000, hay 200.000 pesos que puedo ir recogiendo para decirle a una de esas deudas, en 2 meses le puedo dar 500 y sacrificar si toca, por ejemplo, en el caso, y lo hicimos en el mercado, vamos a reducir este mes la carne, cambiémoslo por huevo. Cosas como esas hubo que hacer porque de alguna manera yo tengo que recortar gastos donde haya que recortarlos.
y va a generar un sacrificio, pero necesito salir de esa deuda porque esa deuda me está generando, no sé, un 3%, un 2,5% de tarjeta de crédito adicional. Entonces, si yo la pago antes, pues voy a ahorrar, voy a ganar tranquilidad y voy a ahorrarme unos intereses por los 12 meses que la había financiado, pero la voy a pagar en 3, por ejemplo. Nosotros hicimos de todo en ese proceso y uno de esos fue conseguir un contrato adicional que generó también unos ingresos adicionales, pero se sacrificó cosas como del mercado, paseos, salidas. Nosotros tuvimos realmente casi 7 años sin salir a ninguna parte, por ejemplo, y fue necesario. Y aquí les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo construí mi primera casa, pasaron 15 años y hice una casa de 2 plantas, de 183 metros cuadrados y otra de 110, pero esos 15 años Erika Torres no se dio un paseo internacional, por ejemplo, pero se hizo. Y ya esa casa, esas casas después me dio para hacer mis paseos internacionales. Son cosas que hay que hacer, sacrificios fuertes que a veces duelen, pero que hay que hacerlos. Y hay que negociarlos con la familia, porque esa familia va a ver afectadas de pronto las salidas dominicales, como les decía. Cambiar esa salida dominical que nos da 200.000 pesos, gastamos 200.000 pesos y de quedarnos, por ejemplo, viendo Netflix con unas crispetas y una Coca-Cola que solo me vale 20.000. Entonces, miren, me está quedando una ganancia sustancial. No sé si te doy respuesta ahí, Eli. Hay otra cosa que Erika está hablando desde la experiencia de ella, pero yo también quisiera contarles en ese lapso de tiempo cuál fue mi experiencia. La verdad fue muy duro, fue muy retador. Hubo muchas subidas y bajadas. Alguna vez teníamos como 10.000 pesos y era un domingo aquí encerradas, pues todo al mes, casi que todo el año. Y con esos 10.000 pesos cogimos el carro. Fuimos y compramos un par de chococonos, que yo creo que los más baraticos. Es más baratico que el bocato que nos comíamos siempre. Un par de chococonos y a 2 cuadras parqueamos el carro, que hay un parque bonito, y viendo el parque nos comimos el chococono. Hablamos muchas cosas, nos reímos y es que en la tragedia puedes ver cosas bonitas, es depende de lo que uno vea. Y en mi experiencia, lo que hice fue calmarme. Yo me calmé para calmar. Una Yo me experiencia calmé bonita, para es verdad. calmarla. Yo me calmé para calmarla. Y cuando las dos estábamos calmadas, pues lápiz y papel. El lápiz y el papel me han dado lo que el dinero nunca me han dado. Y yo dije, bueno, ¿yo qué sé hacer? Ah, yo sé inglés. Entonces, ¿por qué no doy clases de inglés? Vamos a dar clases de inglés. Y empezamos con ese emprendimiento, empezamos con otros emprendimientos, pero yo dije, bueno, ¿yo qué sé hacer? Yo voy a optimizar lo que sé hacer. Yo soy buena para escuchar. Ah, bueno, se escucha, se escucha y tiene un intercambio energético, se escucha. Entonces, primero es calmarme, darle luz a la oscuridad en mí que tengo en el momento de la preocupación, de la angustia, de la tristeza, del enojo, del reprocharme, del yo regañarme yo misma. Es no, darme luz a mí misma, le doy luz a la situación y la asistencia llega. Fueron meses retadores, bueno, realmente fueron años, cosas que no nos esperábamos vivir. Veníamos de un estrato alto y bajamos de una, como del 6 al uno, y vivir eso fue maravilloso. Yo hoy esa experiencia, si a mí me preguntan, Diana, ¿te gustaría volverla a vivir o te gustaría una máquina del tiempo para saltarte ese lapso y llegar aquí? Yo diría que no, porque lo que más amo es el proceso. En ese proceso hemos aprendido muchas cosas y perdido también dinero y perdido cosas, pero lo que hoy tenemos es un apalancamiento. Y respecto a lo que dijo Erika también de abstenernos a alguna cosa, a muchas cosas, es válido y eso viene por niveles. En el primer nivel, que era esa primera experiencia que juntas vivimos, nos absteníamos de algunas cosas. En este momento hay un conocimiento, hay una certeza, pero también hay una iluminación grande, una asistencia donde quizás, si lo volvemos a repetir, podremos salir, no en meses, perdón, no en años, sino en meses, incluso de un proceso como esos, porque hay un conocimiento.
Ese conocimiento en ese proceso vale dinero y hoy lo tenemos. Quizás hoy no tengamos que restringirnos de tantas cosas si eso llega a pasar, porque todo es posible. El proceso siempre va a estar, pero usted cómo está preparado o preparada para ese proceso. No sé si alguien más quisiera preguntarle cosas a Erika. Yo no le voy a preguntar, pero sí le voy a dar gracias. Una, porque son dos equipos, pues las dos tienen, digamos, una visión muy diferente de la vida. Y yo conocí a Erika en unas circunstancias muy difíciles para mí y me enseñó una tablita de Excel. Hasta se me va a aguar el ojo porque ella de pronto no supo que me ayudó mucho, ¿cierto? Que a veces falta disciplina, que a veces falta ver esos gastos hormiga y que uno a veces se va descuidando y que va bajando la guardia cuando va organizando muchas cosas. Pero esa tablita de Excel de los gastos, de qué tengo, de cómo lo puedo organizar, creo que en su momento me ayudaron muchísimo, ¿cierto? Estaba en una crisis muy, muy difícil y ella me ayudó con su tabla que todavía la llevo no juiciosa, no anoto los gastos hormigas, pero sí lo que voy a pagar, pero creo que esa es una de las fortalezas. Hoy me voy con más enseñanzas de las que alguna vez ella sacó tiempo para enseñarme. Para mí, las dos han sido unas maestras, Erika, desde lo financiero y lo de abogada me ha ayudado mucho, pero sí dentro de este proceso, sí, porque no, pues digamos que a Erika, a Diana a diario le digo que gracias, pero a Erika no dentro de todo este proceso que me ha ayudado mucho. Eh, Se me quedan varias cosas y una es ese 10% que aunque lleguen ingresos adicionales, nunca se retienen ese 10% pensando en que es para uno, ¿cierto? En que va a ser ganancia porque siempre terminan haciendo gastos de otras cosas y llegan otros gastos. Y siempre, aunque se hagan cosas extras, yo soy multifacética, hago de todito y gracias a eso he salido también y mucha gente me ha ayudado a mis manualidades, que a la loción, eh, a lo que sea, yo trato de hacerlo, hacer asesorías, trato de buscarme la plata con lo que sé. Pero sin embargo, a veces esa misma plata como llega se va, pero puede ser por la falta de orden, de disciplina, de organización, porque a veces hay tantas cosas por pagar que uno definitivamente esa plata termina destinándola pues, a las deudas y al día a día. Y me voy con los gastos hormiga, que creo que ahí está la falla principal porque cuando uno no tiene el control de esos gastos hormiga, siento yo que en este caso es la falencia más grande, ¿cierto? Me gustó mucho la forma en que conectó lo espiritual con lo financiero, porque a veces no lo vemos así. A veces no lo vemos desde las enseñanzas desde el rey David, a veces no las vemos desde que el dinero es energía, sino que nosotros mismos las bloqueamos, no sabemos manejarlo ni sabemos agradecer, dar, llevar, entregar, dar gracias porque se puede pagar. Entonces, hoy aprendí muchas cosas. Les agradezco a las dos. Creo que de las cosas que uno en este momento busca es equilibrar su parte financiera y también la parte eh, emocional, espiritual, porque van muy ligadas de la mano. Si una de una u otra cojea, no salen a flote. Entonces, esta me gustó muchísimo, esta masterclass me gustó mucho. Ujú. Con todo el amor y sí, muchas cosas fueron vividas y seguimos viviéndolas
Y no, el tema de la disciplina es algo retador, eso es para todos, no es para ti solo, Eli, es para todos porque se nos olvida que hay que controlar ciertos gastos porque a veces nos dejamos llevar por la emocionalidad de tener aquello, de comerme aquello otro, en fin. El tema de la disciplina es de vigilancia permanente, eso no queda pues a que es por ti o porque es mi forma de ser, no, a todos nos pasa y uno se sigue descachando a veces en cositas, pero digamos que ya hay una semilla poderosa en cada uno de nosotros en buscar siempre, siempre es calidad de vida y tranquilidad. Es pensarse diferente y no trabajar porque hay que pagar esto y que tengo que hacer aquello, no, hay que disfrutar la vida en ese proceso y mira que casi todos, no solo tú, encuentras otras opciones de generar ingresos. Créanme que el dinero está ahí siempre, solo que hay que mirar con disposición a dar más de sí para que el dinero también llegue hacia uno. ¿Alguien tiene otra pregunta? A mí me gustaría eh, preguntarle a Santiago si en un mes podía darnos una masterclass. Santi, voy a contar un pedacito de aquí, de ti. Yo sé que ya nos pasamos porque es hasta las 8, pero me parece interesante. Santiago es un hombre que yo admiro mucho, es un paisa como nosotros, es de Venecia, Antioquia, del suroeste. Y Santi es un hombre que lleva 3 años en los Estados Unidos y en 3 años Santi ha hecho muchísimas cosas. Conozco muchas personas, tengo muchos estudiantes latinos que viven allá y tengo compatriotas que llevan allá 9 años, 15 años, 20 años y no han logrado lo que Santiago ha logrado. Porque aquí aprovecho para decir que es que a unos le van bien, a otros más o menos, y a otros no tan bien, y a otros maravillosos, porque el dinero siempre es el mismo, es un billete, que ese billete está al alcance de todos, pero la energía es la que nos acerca al billete, es la energía. Se trata de quién soy, de cómo estoy viviendo, de cómo estoy por dentro. Como decía ahorita Eli, y es que si por dentro, si en la relación que tengo conmigo y con otros no estoy bien, la energía del billete, no el billete, se aleja. Entonces, Santiago ha hecho cosas maravillosas. Quisiera preguntarte, Santiago, si en un mes, porque la masterclass con invitados es una vez al mes, podríamos tener tu presencia y podríamos hacerlo como cuestión de entrevista, porque a Santiago lo pongo como ejemplo, porque yo, o sea, la superación de Santiago es maravillosa. Santi, ¿querrías acompañarnos? Diana, lo podemos hablar porque usted sabe que a veces mi disposición de tiempo eh, se altera por tiempos, pero sí me gustaría entrar pues en la conversación. E incluso Diana y lo que dice Erika y va desde el proceso desde no teníamos absolutamente nada hasta donde hemos llegado. Es decir, desde que tú naces, pasas todo ese proceso y estás en la posición en que estás ahora. Y algo que me llevaba así por encimita es que yo recuerdo que yo vengo de una familia muy humilde, pero nunca aguantamos hambres, pero nunca hubieron lujos. Y yo recuerdo que una vez muy pequeño salía al parque, mis zapatos con que iba a la escuela eran los mismos zapatos con que yo iba a los domingos y nunca pues se iba pues, los domingos. Y siento y recuerdo que alguna vez le di unos zapatos de marca a alguien y yo le di esos zapatos y le dije, yo algún día voy a tener esos zapatos. Entonces, recordar eso y estar en la posición que estoy ahorita y que me falta mucho y que yo sé que lo voy a lograr, eh, todo es un proceso, todo es un proceso en la vida. No, se trata de paciencia y rodearse de personas, como dice Diana y Erika, que generen y aporten ese potencial o esas palabras o esas ideas que te ayuden a formar. Pero es muy importante ejecutar desde su disciplina interior. Es muy importante. Porque tú puedes escuchar, hablar o yo lo voy a hacer, pero ¿cuándo lo voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer? Es muy importante la disciplina desde su interior hacia el exterior. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Diana.
Me alegra escucharlas, aprendo y me gusta hablar con ustedes. Gracias, gracias a todos por estar acá. Gracias, mi Santi. Programamos esa masterclass que yo sé que va a ser maravillosa. Y una cosa muy importante antes de dejar de grabar este programa y es que si usted ve a alguien, cualquier persona, con el nombre X que tiene un resultado que usted quisiera, hágale caso. Puede que usted no esté de acuerdo, puede que usted no le nazca, puede que usted quiera otra cosa, pero recuerde que lo que usted ha querido lo tiene donde está en este momento. Y lo que usted no le escucha al otro, lo lleva a otro nivel. Arriésguese a escuchar al otro y hacer lo que el otro dice para que usted, por sus propios conocimientos, se dé cuenta que así es, que no es por un mal. Entonces, les agradezco mucho esta noche estar aquí con nosotros en esta masterclass. Nos vemos en 15 días con tapete de colores.